Entonces, pidiéndole de Dios sabiduría, que Él nos ayude, que me dé la gracia para exponer esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias te damos por tu favor, por tu misericordia, Señor. Suplicantes delante de ti, Señor, que nos des tu palabra, que ese pan nuestro de cada día nos lo des en esta noche, Señor, y que fluya, Señor, esa enseñanza como la lluvia. Y fluya, Señor, el discurso, Señor, como ese rocío, Señor, que puede prepararnos en el nombre de Jesús. Padre, solicito que venga una unción de enseñanza, un espíritu de revelación, de entendimiento, Señor, para poder trasladar tu palabra e igualmente, Señor, que la podamos todos entender, retener y fructificar en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. En Juan capítulo 15, Jesús dijo: ya no os llamo siervos. Dice: ya no os llamo siervos. Aunque qué bonito a veces, hermano, que hasta el saludo es, hermano, ¿qué tal, siervo? ¿Cómo está? O la sierva, ¿va? A veces decimos, nos referimos a la esposa, decimos: a saber qué dice la sierva. O sea, siervos. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Entonces describe este nivel de siervos, pero describe que el siervo no sabe lo que hace su señor. Al siervo le dan órdenes, ¿verdad? Y no le explican ni cómo ni por qué. Es como que usted esté trabajando en una empresa y va a recibir órdenes de la persona, el superior. ¿Y por qué? Usted vaya a hacer lo que le estoy mandando y no pregunte ni por qué, ni cómo, ni para qué. Pero si usted es amigo del gerente o del dueño, te voy a explicar. Entonces dice: pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Entonces aquí vemos algunas categorías de crecimiento, y voy a ponerlo así porque esta es diría yo, como que la superior: amigos. Y la otra, ¿cuál es? Siervo. Muy bien, amigo y siervo. Se desconectó por ahí, ¿verdad? Como siempre lo suele hacer mi presentación, pero no sé, o la van a poner de allá. Tenemos algunos problemas ahí que vamos a ver cómo los corregimos para que podamos ser más didácticos, ¿verdad? Ya está, está bien. Entonces dice: pero os he llamado amigos porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Entonces, ¿qué diferencia al siervo del amigo en este pasaje, hermanos? ¿Qué hace diferencia? Si usted es siervo, sierva de Dios, hay promesas grandes para los siervos, pero ¿qué caracteriza aquí al amigo? Que recibe revelación. Por eso le dan a conocer todo. Dice: le doy a conocer todo lo que he oído de mi Padre. En Mateo capítulo 13, versículo 10, dice: y acercándose los discípulos. Entonces aquí vamos a ver otra categoría: discípulos. Si me quieres ayudar para escribir aquí un momentito: discípulo. Aquí mira, discípulo. Aquí hay un color azul para que estemos ahí. Entonces, discípulos. Podríamos poner a la par ahí del pizarrón qué caracteriza a cada uno, pero hoy voy a empezar a hablar de eso. Mire que recuérdese que esta palabra discípulo es la palabra griega matetes, que quiere decir aprendiz, que quiere decir alumno, pero tiene una característica muy importante. ¿Qué caracteriza a los discípulos acá? Se acercan. ¿Pero para qué se acercan? Para preguntar. Fíjese que a Jesús estaba con sus discípulos y también
estaba con las multitudes. También se acercaron a él las multitudes. ¿Cuándo se acercaban las multitudes? ¿Se recuerda cuando él les dijo: ustedes me siguen o se acercan a mí porque hay multiplicación de panes y peces y yo puedo satisfacer la necesidad de ustedes? Es decir, por lo que él podía darles o por alguna necesidad. Se acercaban a él los que estaban enfermos, se acercaban a él multitudes. Entonces vamos a ponerlo así, digamos, a uno en el ministerio pastoral no son multitudes, pero los muchos, hay mucha gente que yo trato de ser cercano con todos para que se acerquen también, pero pues no para que se acerquen, pues tal vez, hermano, ¿será que puedo orar? Mire, estoy pasando esto, para que se acerquen al discipulado, ¿verdad? De hecho, me llamó la atención que hace un tiempo, hablando con alguien, me decía: fíjese que a mí me hicieron una pregunta, me dijo, que si yo ya a usted lo conozco de hace mucho tiempo. ¿Y por qué? Le digo: porque como me acerco a usted y le hablo. Y me lo dijo alguien, me dijo, no de muy buenos amigos, ¿verdad? Como quien dice, aquí el acercamiento es por antigüedad. Le dije: no, aquí se acercan los discípulos, es decir, los matetes, los que quieren aprender. Y es bien interesante que dentro de la iglesia vamos a tener los que se acercan como discípulos. ¿Para qué? Para ser discipulados, para ser instruidos, para ser enseñados. Y los que eventualmente se van a acercar a usted o a mí solo porque tienen alguna necesidad. Pero usted nunca los va a ver acercarse a usted para decirle: hermano, ¿será que me puede explicar esto que dijo pastor? No le entendí mucho, mire, con su cuaderno en la mano para tomar nota. Tal vez nunca se acerquen a usted. Entonces mire qué interesante, dice: ellos se acercaron para preguntarle: ¿por qué les hablas en parábolas? Y respondiendo, él les dijo: porque a vosotros os es concedido conocer los misterios del reino de los cielos. ¿Qué le dan a conocer entonces a los discípulos? Misterios del reino de los cielos. Los misterios que conocemos como discípulos del reino de los cielos solo pueden comprenderse y entenderse por medio del espíritu de revelación que Dios trae a nosotros. ¿Qué podríamos definir como un misterio? Algo que la gente te puede decir: ¿a poco? Sí, pero hay un misterio ahí. Hay un misterio que tal vez podíamos, que algunos no lo entienden, en el dar y recibir, pero no lo comprenden. Entonces, ¿verdad? Hay varios misterios. Y entonces aquí viene una característica muy especial. A los discípulos entonces les tienen que dar revelación para entender, ¿verdad? Entonces aquí vamos a hablar de algo bien importante. Pero a ellos no les es concedido. ¿A quiénes ellos? Entonces aquí vamos a descubrir esos ellos. ¿Quiénes eran, hermanos? Las multitudes que se acercaban al Señor. Tal vez podemos poner aquí esas multitudes aquí abajo como oyentes, y luego poner la otra aquí que sería los creyentes. Primero oyentes y luego creyentes. Entonces aquí me llama a mí la atención, porque todos ellos se acercaban al Señor para oír, ¿verdad? Y oían los milagros, las maravillas, los prodigios. Pero los que se acercaban para aprender, o si algo no lo entendían, y es que al final en la enseñanza, pues yo no pretendo saberlo todo. Es más, cuando vengo y comparto una enseñanza, también aprendo. Alguien hace una muy buena aportación, o alguien hace una pregunta, y si no la sabemos, la investigamos, pedimos al Señor si es algo que a nosotros nos compete saberlo, ¿verdad? Porque hay cosas, obviamente, como el Señor les dijo, restaurar, aquella pregunta de allá de Hechos capítulo 1, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Y qué le dijo el Señor? No les corresponde a ustedes saber los kairos y los cronos que el Señor ha establecido en su sola potestad, pero recibiréis poder. Entonces hay cosas que no nos las van a dar, y pues al final no es que, como dicen ahí, que nos pase que la curiosidad mató ¿a quién? Al gato, al ratón, no sé, alguien mató, pero fue la curiosidad.
Dice, pero a cualquiera que tiene, aquí es bien importante, al cualquiera que tiene qué, hermanos, se le dará más. Aquí hay mucho. ¿A cuánto les gusta tener? No problemas, va, sino bendiciones de Dios. Bueno, que a veces les pueden dar más, ¿va? Pero cualquiera que tiene se le dará más y tendrán abundancia. ¿De qué está hablando el Señor? De la enseñanza, del entendimiento, del conocimiento de misterios de Dios, ¿verdad? Pero a cualquiera que no tiene ¿qué? Conocimiento de Dios, aprendizaje, que no es discipulado, aún lo que tiene se le quitará. Entonces el tema de esta noche yo le he titulado el crecimiento espiritual, aunque debo decir que lo que empieza en lo espiritual trasciende en todos los aspectos, ¿verdad? Es decir, que podríamos decir entonces que lo espiritual, que no se ve en muchos casos, es más real que lo que vemos. Y de hecho las cosas visibles proceden de lo que no se ve. Y dice, por la fe entendemos que el mundo que vemos que fue creado de lo que no se veía. Eso lo dice en el libro de Hebreos. Entonces, al hablar del crecimiento espiritual, estamos viendo estas facetas donde todos empezamos como oyentes. Y eso me voy a centrar, porque aunque todos empezamos como oyentes, si no crecemos o evolucionamos en lo que Dios quiere y hay un crecimiento espiritual, hermanos amados, el peligro sería tal vez quedarte como un simpatizante del evangelio. Alguien, como me dijo alguien, mira, yo no voy a la iglesia y todo, pero a mí me gusta la música cristiana. Ahí cuando llego a la casa oigo mis alabanzas, a veces una prédica, a veces pues voy a una iglesia así como para ir a algún lado que no tiene algo que hacer. Pero es gente que se queda o se queda como simpatizante, como un religioso más, inclusive como un cristiano más. Porque bíblicamente a los cristianos se les llamó discípulos antes que ser cristianos. Es decir, que antes eran discipulados y a los discípulos, dice la Biblia en el libro de Hechos, se les llamó cristianos por primera vez. Ahora alguien hoy en día se hace fácilmente llamar cristiano. ¿Y por qué? Es que yo voy a una iglesia cristiana. Usted, con razón usted se llama otras religiones, el nombre de la iglesia que va, pero eso no te hace cristiano. Entonces esto es bien importante que lo veamos, porque puede hacer que usted todavía esté como un oyente, ¿verdad? Y hay muchos oyentes, de hecho hay mucha gente, y la iglesia deja de cumplir su razón de ser porque no crece espiritualmente. Y podemos quizá ver un número grande en cantidad, pero de oyentes, ¿verdad?, que no han avanzado. Es decir, que un oyente, porque el discípulo es un aprendiz que empieza a practicar, y el siervo, pues obviamente, Isaías 54, creo 17, ninguna arma forjada prosperará contra ti. Esta es la herencia, dice, de los siervos de Dios. Entonces a veces, por ejemplo, por eso todas las armas que lanza el enemigo, hermano, y le pegan a uno y le dan por un lado y le dan por otro. Y uno dice, ¿por qué? Si soy cristiano, sí, pero no siervo. ¿Y por qué no siervo? Porque no fue discípulo. ¿Y por qué no discípulo? Porque no fue creyente y quizás se quedó en el nivel de oyente. Y eso lo podemos ver. Tendríamos que identificar entonces, porque de alguna manera todos en un día empezamos. Y qué bueno que empecemos, que haya gente que oiga la palabra. Pero voy a marcar esto bien importante. Dice Marcos 4:23, si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Marcos 4:24 en la versión Palabra de Dios para Todos dice, Jesús les dijo también, pongan mucha atención a lo que oyen. De la manera que ustedes den, Dios les dará a ustedes y aún más. Verso 25, porque al que entienda algo, se le permitirá que entienda más.
Pero al que no entiende nada, hasta lo que entienda se le quitará. Eso es delicado. Quiere decir que en un momento determinado, hermano, que Dios nos ayude, que Dios abra nuestro entendimiento, que Dios abra, dile, a los discípulos les abrió el entendimiento. Lucas 24:45, creo que si me corroboran ahí. Y Jesús les abrió la mente, les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Entonces, si en un momento determinado la Biblia es un libro cerrado y por eso no la leemos, no la estudiamos, no la escudriñamos, tú tendrías que decirle: Señor, abre mi entendimiento, abre mi mente para que yo comprenda esa palabra, y no simplemente quedarme en aquello que algo entiendo. Pero dice, porque al que no entiende nada, hasta lo que entiende se le quitará. Es decir, que empezó a tener un entendimiento, y el que entiende qué pasa, fructifica. El que entiende la palabra empieza a dar fruto. Pero ¿quién es el que entiende acá? Si Jesús les dijo: pongan mucha atención en lo que oyen, de la manera que ustedes den su tiempo, den su entrega para oír, para ser discipulados, Dios les dará a ustedes y aún más. ¿Qué les va a dar? Sabiduría, les va a dar revelación, les va a dar luz, les va a dar instrucción, les va a dar guianza, nos va a dar todo lo que necesitemos. Y dice: porque al que entiende algo se le permitirá que entienda más. ¿Cuántos quieren recibir esta palabra esta noche como promesa? Si ya entiendo algo, Padre, que se me permita entender más, hasta llegar al pleno conocimiento, a lo que le llaman epignosis o pleno conocimiento de Dios. Esto es bien importante. 1 Corintios capítulo 14 versículo 15. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré en el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Yo no sé cuántos ya han experimentado esto, hermanos amados. A ver, pregunto: ¿cuántos ya han experimentado orar en el espíritu? ¿Amén? O sea que se puede orar en el espíritu, ¿verdad? Qué rico orar en el espíritu, hermano. Qué rico fluir en el espíritu. Es el lenguaje del espíritu, nuevas lenguas, y empieza uno a fluir. Qué rico cantar con el espíritu. Aleluya. Mire, hermano, eso es ¿cómo se llama esto? ¿Qué? A ver, ¿cómo sería cantar en el espíritu? A ver, denme algún ejemplo, así como lo ven, ¿cómo lo han visto? El que ya experimentó eso. Qué hermoso, hermano. ¿Sabe? Ese es el fluir del cántico espontáneo. No hay algo aprendido, no hay una letra, pero fluyes. A veces eso se queda sin fruto la iglesia. Entonces, cuando en el tiempo de la alabanza, por no tener esta experiencia, entramos en el cántico nuevo, y la iglesia, qué bonito se oye cantar congregacionalmente cuando le ponen la letra o se sabe la letra de un coro y retumba la congregación cantando. Pero cuando se deja de cantar con el entendimiento, es decir, lo que puedo leer, lo que puedo memorizar en un cántico, entonces fluye en el cántico del espíritu y ya no hay fruto. Ahora, ¿a dónde quiero llegar con esto? Y aquí vamos a empezar a hacer una especie de, ¿cómo sería esto? De autodiagnóstico personalmente, para ver si nosotros todavía nos hemos quedado, saber por cuánto tiempo en el primer nivel como oyentes, ¿verdad? Y de ahí no pasamos. Y mire pues, de otra manera, dice ahora, de otra manera, si bendices solo con el espíritu, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del que no tiene ese don, puesto que no sabe lo que dices? ¿Quién es el que ocupa el lugar o que no tiene ese don porque no sabe lo que dices? Es un oyente. Es decir, que el oyente no ha tenido experiencias todavía. Es decir, como que el oyente solo, miren, es como que usted oiga, no sé si, le voy a hacer una pregunta a las hermanas. ¿A cuántas eventualmente les gusta ver programas en la televisión de cocina? A ver, ¿cuántos platos de esos que dice qué rico se vio, ya vi cómo lo hizo? ¿Cuántas veces se ha atrevido a hacer ese plato de comida? Si no lo ha hecho ni una vez,
usted es una oyente de recetas de comida. No se ha atrevido a la práctica. Eso es más o menos que usted oiga y oiga, por ejemplo, le diga más o menos, qué bonito. ¿A cuánto les gusta ver aquellas olimpiadas donde van los que practican natación, por ejemplo? Y se tiran así, van a hacer aquellas vueltas que dan y ni agua sale cuando caen, varias vueltas en el aire y aquellos nadados. Y nos gusta ver eso, pero somos videntes o oyentes de lo que estamos viendo, pero nunca nos hemos atrevido a hacerlo. Les voy a poner este texto acá. La Reina Valera 60 dice: porque si bendices a Dios solo con el Espíritu, es decir, la práctica de alguien que ya creyó la palabra y ya está fluyendo en los dones, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Oh, mire. Entonces, ¿qué le pasa a un oyente? Entonces, no es alguien, qué bueno, mire, gloria a Dios que usted oiga, pero usted tiene que anhelar que esa palabra se haga vida en usted. Si usted ha oído que el Señor bautiza con el Espíritu Santo, dígale: Padre, yo ya lo oí, ahora quiero vivirlo. Si tu palabra dice, Señor, que tú bautizas en fuego, quiero vivir esa dimensión, Señor. Si tu palabra dice que los que creen en ti, Señor, hablarán nuevas lenguas, yo las quiero hablar, Señor. Yo quiero experimentar tu palabra, porque si no, te quedas solo como un oyente y no le vas a encontrar mucho sabor al asunto. Yo sé que nos pasa esto hasta que por ejemplo, yo recuerdo, no sé si a usted fue oyente de la clase de inglés en básicos, en primaria ya la dan, no, todavía no, ya dan inglés en primaria, antes solo en tercero básico, no sé qué grado le daban uno, y yo gané la clase de inglés como oyente. No sabía inglés, no aprendí, tampoco es que sepa, pero tuve la necesidad de aprender hasta cuando me tocó que trabajar gratis un día. No pude cobrar ni nada, entonces dije, hoy sí. Entonces a veces, por eso el cristiano a veces queda como oyente, pero no experimenta. Entonces dice que el que ocupa el lugar de simple oyente, dice, ¿cómo va a decir amén? Si él como oyente no entiende, no sabe lo que ha dicho, pero otro que está fluyendo. Es más, uno puede estar fluyendo en el don de lenguas y magnificando al Señor en el Espíritu, y otro en un momento determinado recibiendo una interpretación de lo que el otro está hablando. Es hermoso el lenguaje del Espíritu. Así que si todavía no has experimentado eso, yo te voy a decir, búscalo, porque es una promesa para nosotros. Dios es fiel a su palabra, hermano. El que quiere conocer más de Dios por experiencias, no se va a quedar así como que Dios le diga, no, sabes que para ti no es eso, porque es para su propia edificación. Santiago 1:22: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Entonces, ¿qué caracteriza aquí a los oidores, hermanos? Se engañan a sí mismos. Entonces, ¿cuál es el desafío para que alguien deje de ser un oidor y pase a ser un creyente? Un oyente y pase a ser un creyente. Que diga, Señor, yo esa palabra la quiero poner por obra, no la he vivido. Dice, hermano, yo no sé si a usted, a mí me llamó la atención cuando por primera vez leí Hechos capítulo 16, versículo 15 en adelante, hasta el 15 había leído, que dice, id y predicad el evangelio, y después dice, estas señales seguirán a los que creen, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Y pues gracias a Dios, hermano, cuando Dios lo lleva a uno a ser padre biológico, y dice, bueno, lo primero, bueno, no sé si a mí me fue bien, va, porque dije, bueno, voy a practicar con mis hijos, voy a poner mis manos, va. Si no se sanan, me los llevo a la farmacia, algo, pero algo tiene que pasar. Aquí, por probar, por experimentar, no me van a llamar la atención. Yo solo voy a probar la palabra. Y después, ¿cómo te sentís, mi hijo? Diga, calidad, papá, no sé si era pero la cosa es que yo también empecé a agarrar práctica. Y eso me llevó de ser un oyente a un creyente, a ser participante de esa palabra. Pero a veces vas a estar oyendo y oyendo y oyendo, y si no te haces hacedor de la palabra, te vas a quedar como un oyente. Un oyente. Yo no sé si se cumpla ahí lo que dice Hebreos, que se hacen tardos para oír. Hechos, búsquenme Hebreos capítulo 5, creo que está,
Entonces está en el 5 donde dice, debiendo ser ya alguien que está a otros enseñándole la palabra, todavía tienen tanto tiempo necesidad, dice, de leche y no de alimento sólido, porque se han hecho tardos para oír, ¿verdad? Así como que, ay, qué duro, hermano. No sé si yo recuerdo a mi compañero de primaria, que el pobre creo que sacó el sexto, pero en primero primaria. No pasado el primero, todo el año a repetir, y pues no avanza uno, nunca le van a dar su reconocimiento de salir de eso. Entonces, si hay gente cristiana que solamente se dedica a oír, y qué bendición, uno se pone feliz cuando oyen, pero no son hacedores de la palabra, ¿verdad? Es decir, nunca se aplican la palabra a sí mismos, entonces están engañándose a sí mismos. Y eso es terrible, hermano. El peor engaño de los engaños, ¿cuál sería? A uno mismo está engañando, ¿verdad? Como me decía uno, cuando teníamos un bus ahí, él tenía un bus también, le dije, hay que cambiar el bus, hay que cambiarle el aceite al bus, me decía. Si quiere cámbieselo usted, me da el suyo y yo le paso el mío. Me dijo, ya usado, ¿qué sabe el bus? Que es aceite nuevo, la cosa es cambiárselo, me decía él. Entonces uno se puede estar engañando a sí mismo. Lucas 8:14. En cuanto a la parte que cayó entre espinos, estos son los que oyeron, pero mientras siguen su camino son ahogados por las preocupaciones. O sea, ¿qué caracteriza entonces a un oyente? Que hayan espinos y hayan preocupaciones en su vida. Así que fuera toda preocupación en el nombre poderoso de Jesús. En la medida entonces que empiezas a ser hacedor de la palabra, Dios te permite reposar en Él y que toda preocupación se vaya. Amén. Porque aprendes a confiar, porque ya dice, ya crees la palabra. Y cuando empiezas a creer la palabra, le agregas fe a la palabra y te das cuenta que Dios es fiel a su palabra. Entonces no hay nada que temer, puedes estar confiada, puedes estar confiado en Él. Pero si hay preocupaciones usted puede leer el anterior versus a esta y se dar cuenta del camino, los pedregales, pero yo solo quiero tomar ahorita. Dice, mientras siguen su camino son ahogados por las preocupaciones. Las riquezas no es que sea pecado, y de hecho hay riquezas que vienen de parte de Dios. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Pero de alguna manera las riquezas, diría yo, injustas, que le llama la palabra, que un día teníamos, al hablar de las riquezas vamos a hablar cuáles son las riquezas injustas. Son las que de alguna manera en un momento determinado pueden hacer que la palabra no dé fruto en nosotros. Dice, y los placeres de la vida hacen que la persona no llegue a la madurez. Y esta palabra madurez me llamó la atención porque dice llegar a su fin determinado. Es decir, que usted logre alcanzar aquello para lo cual el Señor a usted lo alcanzó. A todos nosotros el Señor nos alcanzó con un propósito. Dice que nos alcanzó con el propósito que heredemos bendición. Nos alcanzó para que alcancemos la estatura de su Hijo. Nos alcanzó para que heredemos vida eterna. Nos alcanzó para que cumplamos un destino profético que Dios trazó acerca de ti. Pero entonces, de plano, aquí mire esto, mire lo que hace, lo que puede afectar a un oyente. Y es que no tenemos que renunciar de alguna manera a todo esto. Desechar de nosotros toda preocupación, toda avaricia y deseo de hacer riquezas o bienes materiales y renunciar a los placeres de esta vida terrenal, de esta vida mundana, y alcanzar madurez. Lucas 8:15. Pero la semilla en buena tierra, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno. ¿Qué necesitamos para oír la palabra? Un corazón recto y bueno, y retener también la palabra. O sea, un oyente que va a avanzar, que va a buscar, Señor, dame un corazón recto, un corazón bueno para oír la palabra. Y aparte de eso, empieza a retener la palabra. Eso me llama a mí la atención cuando, por ejemplo, hay una persona que le dan alimentos, pero por problemas que tenga internos, o un niño no retiene.
los alimentos. Dice, le estamos dando medicina, pero no está reteniendo la medicina, es decir, la desecha. Entonces, ¿cómo esa persona se va a sanar? Si no retiene lo que le dan. ¿Cómo ese niño se va a nutrir si no está reteniendo los alimentos que le dan? Entonces necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a retener la palabra. Amén. Dice, y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Entonces esta gente es que va a pasar a otros niveles. ¿Cómo estamos oyendo la palabra? Sería una de las preguntas que tenemos que hacernos, hermano. ¿Cómo podíamos catalogar a alguien con un corazón recto y bueno para oír la palabra? O poniendo lo opuesto, ¿cómo podíamos caracterizar a un oyente de la palabra con un corazón torcido y malo? A ver, denme ejemplos. ¿Cómo podemos decir, ese hermano tiene un corazón recto y bueno para oír la palabra? O ese hermano tiene un corazón malo y torcido. A ver, ¿qué opinamos? Ajá, por su fruto nos conocerán. No sé si tenemos micrófonos ahí para que los hermanos se les oiga ahí, para que todos ahí, aquí en la China, oigamos. Por sus frutos nos conocerán, pero ¿cómo identificamos? O sea, menciónenme ustedes en sus propias palabras cómo identifica a un hermano o hermana que tenga un corazón recto y bueno para oír la palabra. O alguien que tenga un corazón malo y por ende torcido, ¿va? Porque si es recto, es derecho, recto y un corazón bueno. ¿Cómo lo identificamos? ¿Qué manda? Pero directamente aquí en la enseñanza. Las buenas obras las vamos a ver después, podemos ver frutos. Pero aquí, digamos, ¿cómo sé yo que usted tiene un corazón recto y bueno para oír la palabra? Tal vez ser humildes para la atención que se requiere para escuchar bien y retener la palabra, porque hay veces que tal vez se puede estar distrayendo por cualquier cosa y tiene distractores, ¿verdad? Que en un momento determinado le pierde la atención a la palabra. Sí, cierto. Pero no en todo, porque cuando mira una película ni parparea, ¿va? O sea, o mira otro programa de la serie y se me fue hasta el sueño. Pero en la palabra le pasa algo que tiene que desechar, porque su corazón no es recto, no es bueno para retener, y por ende no oye la palabra adecuadamente, no la entiende y por ende no la retiene. Entonces, que el Señor trabaje en nuestros corazones, ¿verdad, hermanos? En el nombre de Jesús, para que se pueda dar. Sigamos avanzando un poquito. Hebreos capítulo 4, verso 1. Por tanto temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó. Otra versión dice, la palabra que ellos oyeron no les sirvió de nada, por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Eso es bien. Entonces, ¿qué va a caracterizar a un oyente que va a crecer, va a evolucionar en un crecimiento espiritual a un creyente, hermano? Le va a agregar fe a la palabra, ¿verdad? Eso es bien importante, hermano, que el Señor busque, que el Señor pide al Señor, Señor, aumentanos la fe. Los discípulos lo hicieron en un momento determinado, Señor, aumentanos la fe, porque dice que a ellos había una promesa de entrar en el reposo, que Dios traía un reposo, y el reposo es una dimensión, hermano, tan hermosa, que cuando entrar en el reposo significa entrar en el tiempo perfecto de Dios, porque en el séptimo día Él reposó. Entrar en el tiempo perfecto de Dios y esperar que Él bendiga y prospere lo que nosotros ya hemos hecho hasta nuestro número 6, ¿verdad? Porque el número 6 es número de hombre, número de humanismo, representa el esfuerzo que todos nosotros hacemos por lograr algo determinado. Pero cuando ya hicimos todo lo que debíamos hacer, ¿qué nos toca? Esforzarnos, dice la palabra, por entrar en el reposo de Dios. Pero
ellos eran oyentes de la palabra, oyeron la palabra, pero no les sirvió de nada por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, ¿qué puede hacer que un hermano, una persona, alguien pueda permanecer como oyente y no avanzar? Que solo oiga. Pero necesitamos, hermano, acompañar de fe a cada palabra que recibamos. En el nombre de Jesús, amén. Si usted oye una palabra, Señor, eso es para mí, le agrego fe y esto se va a cumplir en mi vida. Mire, aquí ya vamos a hablar el verso 3, porque los que hemos creído, ahí estamos hablando ya de un creyente, entramos en ese reposo. Si quieres ponerlo ahí, ¿qué caracteriza por lo menos ya un creyente que entra en el reposo? Ahí a partir de creyentes, si querés. Ahora, mire, me llamó la atención, porque esa palabra reposo es una palabra griega que es katapau, y entre uno de sus significados es establecerse. Usted viene a la iglesia como oyente, ¿verdad? Y eso es bien, mire hermano, cómo Dios es. Uno puede oír la palabra. Por ejemplo, en tiempo de pandemia estaba yo platicando con alguien, ¿verdad? Y le digo, ¿y oye la palabra? Sí, oímos, dice, a veces oímos oímos alguna prédica ahí en YouTube y todo eso, compramos poporopos y toda la cosa y oímos. ¿Y oyes a tu pastor? Le dije yo, pues no, oímos la prédica que caiga por ahí. O sea, y así hay mucha gente que oyen a uno, lo que oyen afirmativo aquí lo oyen negativo por allá, espigan en todos los campos habidos y por haber, pero nunca se establecen. Es decir, nunca llegan a tener casa espiritual, no entran en el reposo. Y eso es bien tremendo, hermano. Entonces yo no es que le esté pidiendo a usted, hágame el favor de oírme, mire, es que necesito más oyente. No, pero dice, porque los que hemos creído entramos en ese reposo. Y aquí tendríamos que hacernos una pregunta: ¿estás reposando en el Señor, hermano? ¿Estás reposando en el Señor? Porque la dimensión del creyente es: yo ya entro en el reposo porque he creído. Y en este año, en el nombre poderoso de Jesús, ese creer, ese agregarle fe a la palabra, te va a llevar a establecerte sobre la roca inconmovible que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra que los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Es decir, que al creer la palabra, te estableces en esa palabra, se vuelve un rema para ti y básicamente estás en el reposo de Dios. Tal como Él ha dicho: como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Bonita esa palabra, establecerse. Gracias a Dios, hermanos. Si usted ya se estableció en la zona 18, bendiga el nombre del Señor, ¿verdad? Usted que se establezca uno en Guatemala, hermano. Dios a mí por lo menos me permitió establecerme. De verdad, yo tuve un tiempo que no me había establecido, que iba para allá, venía para acá y todo, por razones a veces laborales, de trabajo y todo. Hasta que alguien me dijo, de verdad, un pastor me dijo: mira, ¿qué tendrías que hacer para no tener que venir a Estados Unidos? ¿Cuánto necesitas que Dios te dé en Guatemala? Y él me dijo, lo que pasa, me dijo, eres hermano, que ustedes, los chapines, me dijo, tienen muchos problemas para pedir, me dijo. Cuando quieren un favor, llegan con alguien: ¿vos qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Qué tal de trabajo? Ah, pues bien, qué bueno vos. ¿Y tu economía cómo está? Gracias a Dios, bendecido vos. Tenés 100 quetzales que me prestes. Ya después le doy media vuelta. En cambio nosotros no, me dijo: ¿vos tenés 100 ahí que me des? No, va, Dios te bendiga. Vos tendrás, así directo, me dijo. Si así le piden a Dios ustedes, amigos, tienen grandes problemas, porque primero, Señor, como tú sabes que este mes no te he fallado en nada, Señor, y Padre, te prometo, Señor, que este año, al fin, Señor, ¿me puedes bendecir en esta semana? Dice el Señor, me dijo: ya ustedes tienen problemas para pedirme, porque me pasó el tráiler con todo y ustedes. Pero la verdad, ¿sabe qué me dijo? ¿Cuánto necesitas que Dios te provee en Guatemala que no tengas que venir? Y le dije yo, no sé si fue mucha mi fe o poca, pero le dije, con $1,000. Dicho y hecho, así como Él lo sabe, ¿verdad? Porque ahí entras en el reposo, porque empiezas a creer la palabra.
Y eso es lo que hace, es que te establece en un lugar. Dios necesita que nos establezcamos, hermano, en un área, nos bendiga. Dios necesita de nosotros que nos establezcamos en una iglesia para que nos constituyamos como columnas de la fe para muchos más. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Pues básicamente que hay un montón de oyentes. Y por eso incluso no veamos las promesas cumplidas de Dios, porque no hemos entrado en el reposo. Y es una de las cosas que empieza a caracterizar, diría yo, a un creyente. ¿Amén? Eso es bien importante. Así que en el nombre de Jesús, que el Señor te promueva a entrar en su reposo, en el nombre poderoso de Jesús. Y en ese reposo vea la obra perfecta de Dios sobre tu vida. Amén. Ahí con la hermana, por favor, ahí. Ya casi finalizamos. Algo que a mí me ha pasado, ustedes saben de lo que el Señor me sanó a mí. Amén. Yo entré en el reposo del Señor. Mire, yo duermo tranquila, le doy gracias al Señor. No estoy pensando en lo que me dijo el doctor, nada de eso. Porque desde el principio le dije, yo creo en un Dios todopoderoso. Y oramos aquí por usted, ¿va? Sí, Dios la sanó cuando oramos. el Señor hizo la Santo obra. Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, Sí. hermano? Me lo confirmó el Señor. ¿Se recuerda cuando yo le dije que había ido donde el doctor? El Señor permitió que se me hinchara un pie y me hicieron todos los exámenes y salieron bien. Ahí me lo confirmó el Señor. Amén. La Gloria a gloria Dios. sea para Él. Gloria a Dios. Cuando entramos en el reposo de Dios, ahí vamos a ver la promesa cumplida, hermano. Así que en el nombre de Jesús, dile: Padre, yo le agrego fe a esta palabra, Señor. No quiero quedarme en el nivel de oyente, que yo pueda creerle a tu palabra, agregarle fe, Señor, porque yo quiero que la palabra no sea, me sirva, Señor, para establecerme. Y Señor, si no, no me va a servir para nada, ¿verdad? Porque dice que los que oyeron sin fe, sin agarrar fe, la palabra no les aprovechó. Entonces podemos estar en una casa que tiene promesas, hay promesas de bendición de Dios sobre nuestra vida. Yo podré estarle hablando toda la vida mientras Cristo me dé vida para estar aquí con usted, pero si no le agregamos fe, es bien delicado. Mire, la confesión y arrepentimiento de Job, capítulo 42 o último. Me llamó la atención eso, porque hasta el capítulo 42, en su último capítulo, Job confiesa y dice 42:5: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Aleluya. Entonces ahí pues, lea el capítulo 42 y se va a dar cuenta usted que ahora Job empezó a orar por sus amigos, y cuando él oró por ellos, Dios le restauró todo a él. Tal vez el oyente dice, yo más creo que el oyente tiene la oración de la oveja. ¿Sabe usted cuál es la oración de la oveja? Ayúdame, bendíceme, prospérame, Señor, ayúdame. Y nunca ayuda a nadie, porque solo estoy enfocado en sí mismo. Así que en el nombre de Jesús, si usted tenía esa oración de la oveja, mire el bien, mire también las necesidades de otros y bendiga a otros. Y dice que Dios restauró el bienestar de Job, y él dijo: antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Que Dios te cambie de dimensión en el nombre de Jesús, hermano, porque antes el oyente dice: no, pero ahora yo lo estoy viendo. Antes había visto que Dios sanaba a otros, lo leí en la palabra, vi cómo Dios restauró a Job, pero ahora puedo ver la restauración en mi vida. Ahora puedo ver lo que Dios está haciendo en mí, hermano, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Los grandes milagros que hizo ayer los va a hacer ahora, va a restaurar. Él es el que resucita. Palabra que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Así que Él es el mismo, en el nombre de Jesús. Hermano, yo sí le creo. Levanta tus manos en el nombre de Jesús y dile: Padre, Señor, yo te doy gracias por haber nacido en este tiempo, Señor. Sé que tu palabra se escribió hace miles de años, Señor, pero tu palabra, Señor, hay algo que la hace sobrenatural, porque es el libro más traducido a los diferentes idiomas, es el libro más leído, el que no pasa de moda, Señor. Por eso tu palabra es infalible, por eso tu palabra permanece, Señor, y haz de que los creyentes, los que oímos la palabra en este tiempo, Señor, podamos agregarle
fe y podamos decir: antes, Señor, hace un año, hace un mes, Señor, hace una semana, de oídas te había oído, pero ahora, Señor, que mis ojos te vean. Ahora yo quiero verte. Ahora abre mis ojos, Señor, para que yo pueda verte a ti. Si te crees, aún que has creído que estás en la dimensión de oyente, dile: Señor, por favor, promuéveme a la dimensión de creyente, para que yo empiece a creer tu palabra y mis ojos se abran para ver las maravillas, Señor, de que tú puedes hacer, en el nombre de Jesús. Finalizo con esto. Isaías 54. Estamos todavía hablando de oyentes. Podíamos pasar quizá una semana, dos, no sé cuánto, de oyentes. Pues la idea es que haya una administración que te lleve, porque yo no sé cuánto tiempo tienes oyendo el mismo mensaje. A veces los oyentes dicen: ese mensaje ya me lo sé yo. ¿Y acaso se trata de saber? Si se tratara de saber, el diablo fuera el más bendecido, hermano. ¿Sí? ¿De verdad? Si se sabe la Biblia. Entonces hay gente que es oyente, si yo lo he dicho, y verdad que disculpen, pero así es. Y dice: no, ese tema ya lo sé yo. Y se saben todo, pues son oyentes, porque solo de oír, y el gran montón de palabras que no han creído. Entonces, hermano, yo le llamo a usted a la reflexión y les pido, mire, que compartamos mucho de esto a hermanos de la iglesia. ¿Por qué? Porque yo quiero que crezcan, hermanos, de verdad, en el nombre de Jesús, que un día podamos tener muchos discípulos haciendo discípulos, muchos siervos sirviendo, ¿verdad? Pero cuando uno se da cuenta de las cosas, tal pareciera que uno a veces sigue cuidando mucha gente que por años ha estado en la iglesia como oyentes, ¿verdad? Tal vez han transitado por una cantidad de iglesias, pero no han avanzado, siguen de oyentes. Y no podemos estar así. En el nombre poderoso de Jesús, yo vengo a declarar sobre tu vida que las sendas del justo son como la luz de la aurora, que van de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y que tú puedas decir: antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te están viendo. Y que puedas caminar en esa palabra. Isaías 54. El Señor Dios me ha dado lengua de discípulo, para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. ¿De qué caracteriza al discípulo entonces? Tiene una palabra que levanta a otros. Hermano, es que ya no solo es oyente, ya es discípulo, ya es un aprendiz. Otra versión dice lengua de sabio, otra versión dice lengua de instruido, una persona que se dejó instruir, adquirió sabiduría y es un discípulo. Entonces dice: Dios me ha dado lengua de discípulo, para que yo sepa cómo sostener con una palabra al fatigado. Yo digo que el que no va a tener lengua de discípulo, tal vez va a tener lengua de ¿qué? De chismoso, de murmurador o de cualquier cosa. Pero en lugar de levantar al otro que ya está pobre, como dicen, para el tigre, dijo alguien, de una vez lo termina dándole el último tiro de gracia. O no sería tiro de gracia, no sería tiro de gracia, hermano, sino tiro de desgracia. No sé qué, porque no sé por qué le dice tiro de gracia. Por eso el último es como para hacerlo pedazos. Pero el que Dios lo va llevando de un oyente a creyente, Dios le da una palabra para sostener a alguien que esté fatigado. La pregunta: ¿quién sería entonces el fatigado? ¿Será un creyente? Es un oyente. Sí, hermano, mire, ya no aguanto las cargas que llevo, me estoy fatigado, cansado del camino. No, fatigado del camino, pero es oyente, teniendo un Dios que todo lo puede, teniendo un Dios poderoso, teniendo una palabra viva, una palabra de viviente. Pero un oyente se va a fatigar. Entonces dice: mañana tras mañana me despierta. Esta palabra es avivar. ¿Cuántos quieren que el Señor los mantenga avivados todos los días? Mañana tras mañana, hermano, ¿verdad? Y yo creo que entonces eso hace que uno venga al siguiente culto conectadísimo, ¿verdad? No a ver si Dios le habla, si recibe algo, a ver si siente la presencia. Porque eso sería tener la iglesia como gasolinera, mamá. ¿Ah? Si dijo alguien que se parece la iglesia a la gasolinera, es que a la gasolinera algunos llegan en pura reserva y a la iglesia van igual. Dijo: a ver si llego todavía, a ver si no se me apaga el motor antes de llegar a la iglesia. Entonces dice: despierta mi oído para escuchar como los discípulos.
Entonces este sigue siendo un oyente, pero ya no es un oyente creyente, es un oyente creyente discípulo. ¿Cómo oyen los discípulos, hermano? Oyen para espigar la palabra, oyen para entender la palabra, oyen, hermano, para aprender, para aportar, para interactuar. Y eso es bien importante, hermano. Un discípulo está aprendiendo. Y si está aprendiendo, por ejemplo, es como que usted esté, ¿qué pasara si en lugar de un curso de la palabra usted estuviera viendo un curso de inglés y yo le empiezo a hablar en inglés? ¿Ah? Oh, yes, ¿verdad? Y usted dice, ah, yes. Y le digo yo, hable algo en inglés. Oh, yes, me va a decir usted, yes, yes. Y no pasa de ahí. Entonces yo no, aunque usted se confunda. Yo gracias, tuve la bendición de trabajar un tiempo con un jefe gringo. Por lo menos que no sabía español, no sé si era tan gringo, pero lo que pasa es que no sabía. Sí, y la verdad es de que cuando yo le trataba de hablar algo en inglés, me corregía. No, así no, así se hace la lengua, ¿verdad? Me decía yo, primero, de verdad. Pero fíjese usted que los demás compañeros ahí que llevan ahí, de verdad en el carro, como mudos ahí, no decían nada. Dichoso usted que habla, que yo no sé hablarle, que yo me atrevo ahí porque tengo que ir practicando. Y como ese sabe, si algo digo malo, me corrige. A veces estamos en la iglesia así, hermano, y no interactuamos con la palabra, no tratamos de alguna manera. Y si usted dijo algo que se equivocó, y si hay otro que lo corrige porque un día también se equivocó, no nació sabiendo la palabra. No me va a decir usted que ya venía con la revelación de todo. Pero a veces dejamos de interactuar con la palabra, con la espada del Espíritu, que al final nos la han dado para que nosotros aprendamos a manejarla, ¿verdad? Y es que tal vez el miedo, ¿verdad? ¿Qué van a decir los demás? Entonces, ¿qué hace con el discípulo? Bueno, le despiertan su oído. Ahora, mire lo que dice acá, esa palabra para escuchar es oír inteligentemente. Shama, oír inteligentemente. ¿Qué hace entonces un discípulo? Ya oye con inteligencia. Eso es obedecer, oye para aplicar, oye para escudriñar. Como tipo lo que eran los de Macedonia, ¿no? ¿Qué hacían ellos cuando oían la palabra? Se iban a investigar, pero ya de dónde viene esta enseñanza, ya comprendí. O incluso si algo no es así. ¿Verdad? Isaías 55, el Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente ni me volví atrás. Vaya. ¿Ah? No, hermano, a mí ya me abrieron los oídos como 10 veces. No, está bien, los felicito, hermana, no digo nada en contra de ustedes. Y ahí se ponen sus adornitos ahí. Bueno, como ahora también los hombres se abren los oídos, ¿va? O se los abren, no sé, ¿va? No sé cuántas veces, hermano, pero mejor que te los abra el Señor para que dejes de ser oyente solamente y crees que es hacer un discípulo, ¿verdad? ¿Cuántos le piden al Señor esta noche que el Señor les abra sus oídos? ¿Verdad? Quiere decir que un oyente empieza a oír, pero no pasa de ahí porque necesita una operación que le abran su oído. Y dice, y no fui desobediente. Es decir, que en un momento determinado al oyente lo puede alcanzar la rebelión. Uno de los peligros de un oyente, entonces se rebeló. ¿Y qué pasó con el hermano? Y fíjese que, y eso tal vez había que verlo, hermanos. Pero si el hermano tenía 5 años en la iglesia y tenía 1 y 2, 3, ¿cuántos privilegios? Sí, pero era oyente con los oídos cerrados. Tal vez por el tiempo de estar en la iglesia le tomó algún privilegio o algo y lo dejó, y después le entró la rebelión, fue desobediente y se volvió atrás. ¿Qué sería esa parte? Se volvió atrás. Apostasía. Apostasía. Volverse atrás es apostasía. Entonces, para concluir acá, dice, me ha abierto el oído. ¿Cómo se va el tiempo rápido, hermano? Yo no he sentido el tiempo, no sé si usted. Esa palabra, abrir el oído, me llamó la atención. ¿Qué quiere decir? Es la palabra patá, que significa abrir, atento. Le abren el oído, va a estar atento. Es un comienzo, es un desatar el oído, libertar el oído. Me abrió el oído, me libertó el oído, ¿verdad? Quiere decir que pueden haber obstrucciones en nuestro oír. Romper, soltar. Mire, esta palabra significa hacer fluir.
Esa palabra abrir el oído, o me ha abierto el oído, es hacer fluir. Me ha conquistado el oído. Aleluya, hermano, que el Señor nos conquiste. Con razón oigo yo, cuando están conquistándose ahí, ¿verdad? ¿Cuántas horas pueden hablar? Va. Sí, me dijo una vez una compañera de trabajo que, y dije, mire, ¿y por qué vino tarde? Es que me desvelé. Me dijo, ¿por qué? Le dije, hace varios años. Es que viera, me dijo que mi prometido se fue como a las 12 de la noche de ir a verme. Y cuando llegó a la casa seguimos hablando hasta las 3 de la mañana. Dije, entonces le conquistó su oído. Que el Señor te conquiste el oído en el nombre de Jesús. Que esté siga hablando. Ay, qué rico que Él me hable. Mire, esa palabra, según el diccionario, va a rendirse, desenvainar espada. Interesante, hermano. Oigo sus aportaciones. Si usted es discípulo, si usted no es solo oyente, espiga, oye inteligentemente. Tenemos unos minutos, 5 para ser exactos, de aportaciones, preguntas. A ver cómo llegó la palabra, si se entendió o no se entendió. Voy a hacer mi